28 de octubre del año 25. Este es el último martes del 10 del mes número 10. El último martes, 28 de octubre. Y ya el sábado estamos en noviembre. Y precisamente hablando sobre los temas que afectan al cierre que ya este viernes cumple 4 semanas, un mes completo, y que no hay posibilidad remota ni remota de que se abra el gobierno federal hasta que pasen las elecciones del martes que viene. Ciertamente el gobierno del Estado Libre Asociado, donde la mitad de la población depende del mantengo alimentario, ha puesto a pujar para arriba a la administración. No porque el cierre federal sea responsabilidad o deber o tenga injerencia alguno el gobierno colonial de Puerto Rico, sino porque en la cultura populista puertorriqueña, lo que te falte, el gobierno te lo tiene que proveer. Y si el gobierno no te lo provee, sea casa, comida, comida, ropa y zapatos, entonces la culpa es del gobierno. Y obviamente los fondos del PAN y los fondos del WIC, que son las poblaciones más vulnerables, se agotan, no se pueden pagar. Y eso nos deja a una despoblación, a una población muy grande. Dice el vocero, identifican 50 millones para el PAN, para asistencia alimentaria, a 1.200.000 beneficiarios durante el cierre del gobierno federal. Y también nos informan del impacto que esto tiene en cadena, y de eso vamos a hablar sobre la economía, que nos pondría al margen y si no al borde de una recesión económica que según los indicadores no nos las despinta nadie. De hecho, el año que viene se puede dar el caso de que haya una recesión económica en Puerto Rico y en Estados Unidos sea todo lo contrario. La gobernadora, consciente de las presiones de prensa y sociales y de los partidos, ordenó a su staff a buscar hasta debajo de las piedras para poder pagar lo que es por lo menos la primera semana de fondos de PAN, de alimenta lo que es la canasta básica, y fondos de WIC para las madres y los bebés. Y ya le identificaron unas partidas y estaba dispuesta a hacerlo hasta que llegó prácticamente vamos a decir, el embajador más grande que tiene Donald Trump en Puerto Rico, el funcionario federal Nelson Albino, director de USDA, director de Agricultura Federal, y le advirtió en su página personal que no reembolsen dinero de WIC y PAN porque es sumamente peligroso. Vamos a ver si lo entendemos. Buscar de un fondo de emergencia dinero para darle comida a los viejitos, a los niños y a las personas más necesitadas es altamente peligroso. Esta es la doctrina oficial del gobierno de Donald Trump. ¿Por qué razón? Yo les había dicho la semana pasada que aquí se necesitaban 2 anuencias para poder disparar esa maniobra y que reembolsaran después. Primero, el consejo y el consentimiento de la dictadura federal, la Junta. Y número 2,
el consejo y el consentimiento del Departamento de Agricultura. Pero también le comentamos aquí que hace 2 días el Departamento de Agricultura Federal le notificó a todos los estados que no desembolsen y no tendrán derecho a reembolso de los gastos de WIC y de SNAP, que es el equivalente a PAN en los estados, porque el gobierno de Trump le quiere meter la máxima presión posible a los demócratas para echarle la culpa por lo que hay. Bueno, pues Nelson Albino, que es el funcionario federal no más alto, no electo que hay del gobierno Trump, y ha sido maguista y ultra conservador toda su vida, le dio un jalón de oreja a la gobernadora. La gobernadora paró en seco y aclaró a la misma vez, hoy la historia está en Metro, que bueno, ella va a extender los beneficios por una semana porque la patita no le da para mucho más, y más con fondos de reserva del ELA. Esa situación entonces aprovecha el Partido Popular y le echa la culpa por el cierre, porque ella es republicana, y le dice, demanda a Trump, métele una demanda por el PAN. Obviamente el huevito sabe que Trump goza de una inmunidad prácticamente absoluta en los tribunales, por lo menos en cuanto al Supremo se refiere. Y si hay algo que está claro de todo la ley federal, es que durante un cierre, salvo lo que son servicios críticos, no se paga nada. Y eso es lo que dispone la ley. Así que en ese contexto, la estrategia de Trump va por encima del ay bendito puertorriqueño, va por encima de lo que diga la gobernadora, y si ese fondo se utiliza, no va a ser reembolsable. Y eso toma nota por la orden que dio Nelson Albino, siguiendo la orden de su secretario de Agricultura Federal, y por lo tanto, ahora sí, que se pone entre la espada y la pared. Esto es realmente triste porque hoy nos dice el vocero, una entrevista a una de las mejores economistas jóvenes que hay en Puerto Rico, Chantal Bennett, que la tuvimos aquí esta mañana con Normando, y están señalando básicamente el impacto, no hablaron de recesión, pero un impacto que nos pone a las puertas prácticamente, dado el hecho de que todos los datos, indicadores económicos van a la baja. Dice, mira, este cierre impacta a la mitad de la población que depende del mantengo e impacta a 15,000 empleados federales que ganan buenísimos salarios. Eso va a producir menos consumo de alimentos, menos ventas en los supermercados y colmados, va a afectar a lo que son los supermercados, los distribuidores, va a causar menos consumo, porque uno de los 15,000 personas es un estadio Irán Bithorn lleno, que no van a tener sueldo y que no tienen sueldo en época pre-navideña, cuando la gente empieza a decorar sus casas, ponerlas bonitas, pintarlas. Eso se hace siempre en octubre. Y eso va a causar un trastoque en Hacienda. Recuerden que el gobierno de Jennifer González ha dicho, yo estoy pagando los salarios del Yunque, del Morro y del San Cristóbal. Yo estoy dándole ayudas directas a cerca de 1,500 empleados federales que pidieron ayuda. Más encima, ahora voy a pagar el wiki y el PAN, aunque sea una semana. Y eso le causa un hueco no presupuestado en Hacienda.
Recuerden que todo esto ocurre en plenas ventas de Navidad. La época que más se vende en Puerto Rico es el cuarto, el último cuarto del año. Octubre, noviembre, diciembre. Eso se llama Navidad. Y eso va a subir el costo de alimentos y va a causar carestía. Les digo esto porque si el año que viene estamos analizando la economía, obviamente esto es un factor, porque estamos a punto así, de nada, de entrar en una recesión. Lo que pasa es que obviamente Puerto Rico no se va a dar rápidamente el elemento de los despidos que irían con la recesión, porque hay una carestía de mano de obra. Tan es así que sale con la nota del café. Las estadísticas del mantengo, de la cochina, de la asquerosa, de la criminal y de la corrupta colonia puertorriqueña que no quiere ver el Huevito ni el Partido Popular, nada más se ven en esta crisis. El 47% de los hogares en Puerto Rico reciben pan. El 58% de las familias con menores reciben pan. Es decir, 2 de cada 3 familias con niños reciben pan. Y la mediana de ingresos del hogar que recibe pan es apenas $14,000. Les recuerdo que la mediana de ingresos en Estados Unidos es sobre 60,000 billetes. Y esto es lo que está defendiendo a brazo partido Pablo José. Pero hasta ahí se va. Otro de los temas que tengo hoy, yo no sé si esto es, no, yo sé que esto le pasa a Ángel Rosa, le pasa a Carmen Jové, le pasa jugando pelota dura, que está sacando información de sustancia, y es la censura, la mordaza, la superficialidad y la ignorancia de la prensa puertorriqueña a temas que son básicos para entender nuestra realidad, para poder evaluar nuestro gobierno y para poder ejercer el poco derecho democrático que tenemos de decidir en las urnas quién maneja la cosa pública. Yo me puse a analizar esta mañana, porque la verdad es que me alaba los pelos, y escuchando los programas en la mañana, me di cuenta que el problema es de todos. De hecho, la profundidad se está haciendo en la radio y particularmente aquí en Noti1. Si usted mira los periódicos digitales o de papel, eso no vale 3 chavos en términos de sustancia. No les digo los telediarios, que es el piquete nuestro de cada día, el chismo nuestro de cada día. Y me puse a hacer un listado rápido de informaciones que a mí, a Carmen, a Ángel, a Ferdinand les encantaría tener a la mano, pero que son totalmente ignoradas por nuestra prensa. Mire, el fondeo del grupo de los Soros a grupos subversivos. No investigan, no los reportan. Al contrario, les rinden pleitesía. La influencia y el timoneo de los diásporos independentistas, sobre todo Puerto Rico. Nosotros tenemos 2 dictaduras, la Junta de Control Fiscal y la dictadura de las urracas parlanchinas que quieren la independencia y el socialismo para Puerto Rico. Eso ni lo tocan. Las confesiones del Pollo Carvajal, que han sido tema todo este año en este programa y en particular las últimas 2 semanas, sobre la injerencia de Venezuela en asuntos de otras naciones. La islamización de la política de Estados Unidos tampoco lo van a tocar. ¿Por qué? Porque eso tocaría a los aliados de los independentistas y de los diásporos, como los mandami, los árabes
que corren, no árabes, musulmanes, que están creciendo como la espuma en poder político en Estados Unidos. No lo tocan. Toda esta semana nos hemos estado quejando todos de que no se cubrieron las elecciones parlamentarias argentinas y el repunte de la derecha en Argentina. No han tocado, ni se atreven a tocar, ni van a tocar la reconquista del islamismo en Europa y el resentimiento que está causando, incluyendo ha revivido las derechas en toda Europa. No tocan el genocidio de Hamas en Israel. Solamente tocan para decir que es Israel el agresor. No tocan los abusos y cierres injustificados de los sindicatos en la Universidad de Puerto Rico y lo que le cuesta a la universidad y lo que le cuesta a los estudiantes. No tocan la realidad cruda del paraíso fiscal del Estado Libre Asociado, que es la razón por la cual la mitad del pueblo de Puerto Rico vive del mantengo y el gobierno de Puerto Rico, la mitad de su presupuesto es del mantengo federal. No tocan la radiografía de la miseria que se vive en el ELA. 73 años después que nos engañaron con lo mejor de dos mundos y el progreso que se ve, todavía la mitad de la población puertorriqueña vive en la pobreza. No tocan ni preguntan sobre la sobrecarga contributiva de los ciudadanos del ELA que ayer examinamos al detalle con el informe del Instituto de Libertad Económica. Lo hundieron, lo cubrieron bien rapidito. No tocan el impacto inflacionario y el monopolio que crea la Ley 75 sobre los productos que encarece el costo de la vida. No tocan lo que es la radiografía de la miseria de ELA. Fuera de este programa, que 2 veces al año le da a ustedes las estadísticas de la miseria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nadie más, la prensa no las toca. Las puede publicar aquí, allá, otro dato por allá, pero nunca los junta para crearle a ustedes un cuadro del cáncer colonial que nos come. No tocan las noticias de la oposición venezolana y colombiana y en Cuba. De hecho, los apagones de Cuba no los cubren. Eso sí, si es Luma, si es Genera, eso lo cubren rapidito. No cubren los muertos boricuas a causa del narcotráfico. Hoy hay una historia que sale en El Vocero, página 4, donde el jefe de la policía, Joseph González, está preocupado porque de 34 asesinatos que había hasta octubre 25, 16 son jóvenes menores de 23 años y 5 de esos eran niños, prácticamente jóvenes de 16 y 15 y 16 y 17 años. No tocan ni se atreven a ir a visitar los caseríos donde hay 500 puntos de droga, conforme a lo que dijo Joseph González. Entonces la culpa es del gobierno, no es del bichote. Porque es fácil meterse con el gobierno. Pero si usted va a humear donde moja el bichote, a usted lo van a hacer humo. No lo tocan. No tocan cuántos muertos hemos tenido a causa de la guerra que nos ha declarado Colombia, Venezuela, en la distribución de la droga en Puerto Rico para los bichotes que dirigen Colombia y Venezuela. No. Porque ellos quieren llevarnos al modelo venezolano y al modelo colombiano. Por lo tanto, si usted le dice o usted le repite a la gente que el presidente de Venezuela, que no es presidente nada, es un dictador asesino que se lucra de el tráfico de la droga,
y que controla la distribución de la droga en Puerto Rico, él y Petro, el presidente de Colombia, no le van, te va a decir, a huirle a esto como el diablo le huye a la cruz. No cubren el rompimiento de España por los nacionalismos y el islamismo. No cubren ni tan siquiera las decisiones del Tribunal Supremo, ni del Tribunal Apelativo, ni cubren tampoco las decisiones de la Corte Federal, salvo que tengan chismes políticos. Y esa es una rama de gobierno importantísima, porque hace política pública. El que crea que aquí los tribunales no crean política pública, no entiende de derecho. No nos dan las estadísticas salubristas, se limitan al chisme del dime y direte entre el WIMO de salud y el WIMO de el colegio médico, y en esa se la pasan, pero no nos dan estadísticas ni para Guardia. No nos dan ni han buscado los gastos alegres y las nóminas de los alcaldes. No, eso no. ¿Quién está contratado? ¿A quién le pagan en las distintas alcaldías? ¿Cuánto le pagan? ¿Por qué? No. Y eso es un gobierno de 78 cabezas. No nos cubren los contratos de los populares en los municipios. Cubren los contratos de los PNP, pero de los populares ni para los guardias. No nos cubren los contratos de los independentistas en los sistemas universitarios y en los colegios profesionales. Tampoco. No nos hablan sobre la improductividad y la gastadera de dinero en las procuradurías de todo tipo. Mucho menos se atreven a ir a hurgar y a buscar los gastos, los contratos, los salarios de lujo y la vida de pachá que se dan en la Junta de Control Fiscal. No lo hacen. Y la información es pedirla. No nos dan las comparativas de beneficios de jubilaciones de UTIER. Mire, si hay algo que hizo Jorge Colbert ayer y antes y Ferdinand Pérez, es que cogieron cómo los sindicatos extorsionan a los políticos y cómo en el año 2012 el convenio colectivo prácticamente se trepó en 1.000 millones más para complacer. Alguien me decía, bueno, es que yo no sé por qué dicen que eso son las pensiones Viagra, si la Viagra lo que vale es 2 pesitos. 2 pesitos hoy. Pero cuando nadie tenía Viagra en Puerto Rico, los de UTIER tenían Viagra cuando se pagaba $88 la pastilla y le daban 10 pastillas al mes. Eso es así. Eso no nos lo dicen. Los excesos, los beneficios. Los periodistas de Puerto Rico no nos comparan lo que gana un jubilado, maestro, policía del Estado Libre Asociado y lo que ganan los uterianos. No. No nos lo dicen porque no les conviene, porque sería básicamente hablar sobre el efecto tóxico que tienen los sindicatos en el sector público. Yo soy de los que creo que no deben haber uniones ni sindicatos en el sector público. El que quiera servirle al gobierno y a su pueblo, lo hace, sí, remunerado, bien remunerado, pero sin tener, ¿por qué? Sin tener un convenio colectivo. Esos convenios colectivos son veneno, particularmente cuando se negocian en año electoral o en año preelectoral, por extorsionan a los políticos. Y nuestros políticos en ese contexto entregan las nalgas con tal de no tener un lío con los sindicatos. Como yo les dije, en Puerto Rico todos trabajamos para el gobierno, que a su vez trabaja para el empleado público, no para el pueblo. No cubrieron, no hablan del gobierno paralelo de los bichotes en los residenciales y en los viajes. No nos han dado detalles de la utilidad de las escoltas
de cuántas amenazas sobre los exgobernadores hay, qué necesidad, qué se trabaja. No. El acuerdo de paz de Gaza prácticamente lo hundieron. Le prestaron más atención a la activista independentista esa que la desfilaron con Greta Thunberg en la flotilla esa de embuste que enviaron para allá y no cubrieron los acuerdos. De hecho, hoy hay una noticia de que Israel mandó a bombardear nuevamente a Hamas porque no han entregado ni los cadáveres, no han cumplido con los acuerdos de paz. Nada de eso te lo va a ver. No nos han dado detalles de cómo va la desreglamentación, el comité DOGE que ha hecho, qué reglamentos se van a limpiar, cuáles se han limpiado, nada. ¿Qué recortes ha habido en el gobierno? Nada. No nos han dado información sobre la penetración, el timoneo y los agentes venezolanos, cubanos y nicaragüenses en Puerto Rico. Y eso es nada más que hacer un poquito de research. No nos hablan de las privatizaciones exitosas. El Muñoz Marín con Aerostar, el Puente Moscoso, Metropista, la Telefónica es una privatización exitosa. La Asociación de Abogados es una privatización exitosa. De eso ni para los guardias nos van a hablar porque nuestra prensa nos quiere comunistas. Y si no es el gobierno, no se vale. No nos hablan de la audiencia, los ingresos, los costos, los gastos y la pobre programación de WIPR y de la necesidad que hay que liquidar esa agencia, que ni es educativa, ni es cultural, ni es nada. Es una fuente de empleo partista. Eso es todo. No nos hablan, no nos dan un resumen semanal de los casos que bajan del Tribunal Apelativo ni del Tribunal Supremo. No nos dan un análisis del Puerto Rico abandonado, de esos 22 pueblos de la cordillera y los 22 pueblos del litoral sur, abandonados, con viejos, con un desempleo trepado, con un nivel de pobreza horrible. No. Ellos, tan pronto usted tenga que coger el peaje, es muy lejos. No nos hablan de la burbuja inmobiliaria, de que todo el mundo piensa que tiene las perlas de la Virgen en su casa y que eso ha inflado el precio de todo el mundo y eso ha hecho en gran medida mucho más inaccesible la compra de vivienda. No, la culpa es de los americanos que están comprando toques en embuste. No nos hablan de lo que nos cuesta el no ser Estado, que es entre, yo lo decía ayer, entre 6,000 y 10,000 millones de dólares más al año. Y eso está constatado en los estudios del General Accounting Office. No. No nos hablan de las cortapisas y las marometas que hay que hacer para hacer negocio en Puerto Rico. No nos dicen ni nos hablan. Cada vez que quitan un impuesto, porque la oligarquía y el empresariado chillan, lo que se ahorran nunca llega al consumidor. Ahorita ese era el tema que hablaban en el programa de Carmen Jovet con Mardelis Jusino. Nunca. Entonces usted dice, pues pónmelo por escrito, enséñame. Quitaron tal impuesto, quitaron los furgones, quitaron esto. ¿Cómo garantizamos que esa rebaja le llegue al consumidor? No. Esto nada más que para empezar. No les hablan ustedes de cómo la Universidad de Puerto Rico se ha convertido en un gueto independentista, mediocre, terrible, ingobernable y que nadie se atreve a meterle mano. No. No nos publican en qué se gastan las cuotas que paga el empleado público a las uniones. ¿En qué? ¿Vieron? Estamos hablando de materiales
pero enormes, necesarios para entender. Y no hablemos de la economía. Si usted se mete en la economía a hablar y a explicar cómo esto es un sistema de la ley del embudo en contra del consumidor y del contribuyente, no lo van a hablar. No hablan de la dictadura de la prensa, no hablan del monopolio que tienen, no hablan del discrimen que los periodistas y los medios tienen contra los estadistas. Eso es tabú. Yo puedo estar aquí y estoy seguro con mis paneles y la lista de las noticias que la prensa de Puerto Rico ignora, censura o minimiza sobrepasa 200 temas. Sobrepasaría 200 temas. Vivimos a oscuras, vivimos en el país de los espejos. Y para poder entender las noticias de hoy, tenemos que tener el cuadro completo, que no nos lo están dando. Este programa es totalmente distinto a lo que ustedes ven y oyen. Aquí hacemos nuestro trabajo, aquí pensamos, aquí investigamos, aquí le tocamos temas que nadie más quiere tocar. Por eso, la mirilla es la mirilla. Con eso, cierro el video y regreso inmediatamente con el panel y otros temas que tenemos hoy. Tenemos, mire, ¿cuántos? 17 temas. Regresamos. Con un tema legal que empezó ayer cuando se supo que los sindicatos de bomberos y de seguridad pública le habían radicado una querella ética al general Arthur Galfard por supuestamente hablar con palabras soeces, ser maltratante, a todo lo que da. Ayer comentábamos que eso me parecía una barbaridad. Primero porque todo jefe de agencia tiene que confrontar un sindicato. Los sindicatos hablan para su lado y para el interés del sindicato. Cada jefe de agencia representa el interés público y la voluntad de la gobernadora como representante del interés público. Si usted cada vez que hay un diferendo gremial, un diferendo sobre un asunto laboral y tiene que discutirse y entrar en discusiones y en tirijala con el jefe de la agencia y se le radica una querella ética o una querella sobre lo que es inspección general, nunca tendríamos balance y, más importante aún, no habría dos partes, sino una sola. Y vuelvo a referirlo al ejemplo de la noticia que tiró jugando pelota dura, de cómo los sindicatos extorsionaron a distintas administraciones para lograr el máximo. Y eso nos llevó en gran medida a la quiebra. Hoy, cuando le preguntan, y por cierto, este no es el primer encontronazo del general Galfard con la prensa y con otros. Galfard tiene vamos a decir, de elegancia, vamos a decir, de tolerancia, lo que tiene un elefante en una cristalería. ¿Por qué? Porque él es militar, no está acostumbrado, solamente está acostumbrado a dar órdenes y obviamente a pasar por a que lo obedezcan. No está acostumbrado a este dime y direte, pero ya este año, en varias ocasiones, Galfard ha hecho manifestaciones y la gobernadora lo ha tenido que pasar por la piedra. Esto es un caso donde hay más información. Hoy nos dicen, le preguntan a la gobernadora que qué cree, y la gobernadora, en vez de defender a su representante, lo tiró bajo el trono. Le dijo, yo no quiero discutir esto hasta que no se diluciden las querellas en ética gubernamental. Y le dio, con eso automáticamente le dio standing a las querellas. Pero un dato importante surge de la información, y es que el tirijala se hizo, ¿verdad? Y los encontronazos se dieron
en las negociaciones de un convenio colectivo. ¿Ustedes alguna vez han estado en una mesa de convenio colectivo? Yo sí. Hace muchas décadas atrás. Cuando yo empezaba como abogado, uno de mis jefes me llevó para que aprendiera. Una mesa fuerte, sindical. Yo trabajaba en el gobierno entonces. Y me senté a mirar, como parte de la delegación, ¿verdad? Pero mire, era bien dura. Era un convenio colectivo, me acuerdo, los dos temas principales, tres temas, eran la solicitud de aumento de salario, número 2, la expansión de la cobertura del plan de salud, y 3, un petitorio de bajar, de aumentar el pago de horas extras. Yo quedé como una pieza, quedé en una pieza. En aquella mesa se dijeron hasta perro muerto, se dijeron cuánta barbaridad hay, las negociaciones duraban, palabras volaban aquí a palabrotas de lado y lado, los jefes de la unión, el jefe de la agencia, el sub de la agencia. La cuestión es, para hacerle el cuento largo, corto, en 2 semanas se resolvió el problema, se firmó el contrato colectivo, el convenio colectivo, y aprendí una gran lección como joven abogado, que no hay cosa más dura en negociaciones que un convenio colectivo reñido. Y eso eleva las pasiones, eleva todo eso. Si usted va a criminalizar éticamente cada vez que un jefe de agencia se tenga que sentar a negociar cualquier asunto laboral con jefes de departamento, usted le quita la autoridad moral y el standing a ese jefe. Y yo puedo entender que Jennifer González haga esto por una de 2 razones, o porque está harta de Arthur Garfer, o porque sencillamente quiere quedar bien con Dios y con el diablo y juega siempre para las gradas. Y bueno, no, vamos a esperar todo lo que da. Pero el precedente es nefasto. Si usted permite que a un jefe de agencia, que a su jefe de agencia, le radiquen querella por un convenio colectivo, dicho sea de paso, que se aprobó. O sea, no hubo daño, al contrario, se aprobó. Esto es un precedente terrible, terrible. Yo puedo entender, Jennifer González, y en eso Cucuz Hernández la pintó de original en su libro, tal y como es. La pintó en barraíta. Jennifer González nunca le ha sido leal a nadie. Ella juega para ella. Y después exige lealtad. Pero yo puedo entender eso. Eso es parte, eso va con el territorio. La mayoría de los políticos son egoístas y juegan para ellos. El problema es lo que se envía. Nosotros tenemos un panelista que fue jefe de agencia, Tony Zagarlía. Adelante. Saludos, Luis. Tony no ha llegado No ha todavía. llegado. No Ok, está, muy bien. está cambiando una goma. No. Hoy me lo había mencionado. Es verdad, tenía un compromiso. Ah, bueno, pues no va a Ok, estar con pues nosotros vamos con entonces. eso. Pero sí, bueno, perdona que te haga un corte pastelillo ahí, Javi. No, hagan, ustedes cojan. Pues mira, casualmente, Luis, primero te saludo a ti, saludo a Javi, Tony, al público que nos escucha todos los días y a nosotros este panel todos los martes, el panel legal. Yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con asuntos que tienen que ver con convenios colectivos del gobierno central, por ejemplo, de empleados del Departamento de Seguridad Pública y de toda de todos los negociados, o sea, que compone el DSP, que ahí está pues emergencias médicas, está bomberos, entre otros. Si bien es cierto que las negociaciones pueden ser bien fuertes y se hablan, o sea, de perro muerto para abajo a veces, el propósito siempre es llegar a la paz laboral. O sea, ese es el objetivo de la Ley 45, la Ley de Relaciones de Trabajo de Puerto Rico, para la sindicalización de los empleados en la empresa privada, etcétera. Cuando
los representantes sindicales de los empleados públicos sienten que la autoridad nominadora es básicamente el que contrate, el que vota, que usualmente es el secretario de la agencia o la persona que esté designa, pues entiende que está obstaculizando los procesos de negociación. Pues ¿qué hacen? Radican una querella. En este caso entiendo que es con la Comisión Apelativa del Servicio Público. Y en la empresa privada con la Junta de Relaciones del Trabajo. Que no está ahí. Las querellas son en ética gubernamental. Correcto. Y en la OIG. Yo no había oído, no descarto que haya pasado antes, pero yo no he oído hasta ahora que se hayan radicado querellas éticas como parte de la negociación de un convenio colectivo. O sea que esto es terra incógnita. Y por hablar palabras soeces. Are you kidding me? Si fuera por eso, sí, la gobernadora para abajo, todo el mundo tendría que ir preso. Bueno, y como tú muy bien explicaste, en las negociaciones se utilizan palabras fuertes y, oye, yo he oído historias de vandalismo, gente que le corta las gomas a los abogados del patrono durante el proceso de negociación colectiva, amenazas, etcétera. O sea, es un proceso bien fuerte por naturaleza. Pero que me sorprende mucho, no conocía la historia mientras tú estabas explicando. Yo busqué la nota, la encontré en Noticel. Y pues mira, me sorprendió mucho. Yo no creo que eso abone mucho al proceso de negociación colectiva, honestamente. Bueno, ya el convenio se firmó. Exacto. Iba por ese lado, Luis. Saludos a ti, saludos a Fernan y a todo el público que nos está escuchando. Número uno, voy a los méritos de la alegada querella que, como bien dice Fernan y ustedes discuten. Traer una querella ante la Oficina de Ética porque en el fragor de una discusión, quizás en medio de una negociación colectiva, Arthur Garfer puede haber dicho alguna palabra que alguien considera una palabra mala. Eso de verdad tiene mérito como para que se haga una investigación ética sobre eso. Si vamos, no, y machismo, imagínate, machismo. Bueno, si vamos, yo voy a ir a la nota y a lo que exactamente se alega, ¿verdad? Número uno, que al ingresar a la oficina, el secretario exhibió una actitud hostil y desafiante. Eso es un asunto de percepción. Eso es un asunto totalmente de percepción. ¿Qué significa una actitud hostil y desafiante para una persona? Y además es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica de una negociación, de un convenio colectivo. Pues lo que normalmente se alega es que no está negociando de buena fe. Por eso, pero es tan abstracto. Una actitud hostil y desafiante, ¿qué es eso? Eso es diferente para cada persona. Número dos, que ignoró la presencia de la presidenta. Nuevamente, eso también es un asunto de percepción y de, pues, cómo se sintió esta persona en medio de una negociación. No, para mí no tiene ningún elemento de violación ética ni por lo que se debe hacer una investigación. Número tres, que dijo que vamos a lo que vinimos, que esto no es un picnic, trabajo, ¿verdad? Esa es la palabra que quiero usar y que está en ahí. Nuevamente, no está dirigiéndose, no está insultando a nadie específicamente, no está denigrando a nadie. Pues se le escapó una palabra quizás o a lo mejor la dijo con toda la intención. No importa, no estamos hablando de una violación criminal, de una violación ética, ni mucho menos. Hay que cuando tomó asiento, se le dijo a Arthur Garfer que no la quería en ese asiento, que la quería en el asiento que estaba justo al frente de él. Entonces tú me quieres decir a mí que por estas cosas vamos a activar el aparato del Estado para que haga una investigación en dos foros distintos, que ninguno es el foro, como bien trae Fernan, que brega con el asunto de negociación colectiva o con las querellas de negociación colectiva. O sea, son dos foros totalmente separados y aparte que no tienen esa función. Si yo hubiera sido Arthur Garfer, hace rato yo le hubiera renunciado a la gobernadora, porque la gobernadora lo menos que ha tenido es lealtad y agradecimiento a Arthur Garfer. Pero yo no hubiera nombrado nunca a Arthur Garfer porque es una cultura totalmente distinta, militar y servicio público, pero ya que está ahí, lo menos que yo hubiera esperado es decir, mire,
Yo esos son chismes de comadrona. Yo no voy a atender eso. Eso es tontería. El convenio se firmó, todo el mundo acordó y esto es una fabricación de casos. Lo mínimo que hubiera esperado como subalterno de la gobernadora. Bueno, tengo que discrepar contigo en algo. Número uno, ella no puede evitar que radiquen una querella. No, claro que no. Ella no lo puede evitar. Pero y puede estos son expresarse. estos son foros que funcionan con independencia porque... Y puede expresarse. Como el que tanto la oficina de ética como la del inspector general tienen su independencia, que no están sujetos a la supervisión específicamente de la gobernadora. Pero más allá de eso, en la nota del vocero, Luis, ella sí dice que le va a dar deferencia a la querella que se radicó, pero dice también: sin embargo, producto de esa reunión hubo un acuerdo de convenio colectivo. Así que si hubo un acuerdo que no se había llegado en términos anteriores, me envía un mensaje distinto al que se plantea, pero en total deferencia a los reclamos voy a esperar a que se lleve a cabo la investigación. ¿Qué está diciendo? Se llegó a un acuerdo y y se firmó un convenio. Así que me parece que lo que se está planteando no es correcto. Eso es lo que está diciendo la gobernadora. Pero le voy a dar la deferencia a que culmine la investigación. O sea que yo no creo que necesariamente eso se pueda interpretar como que lo tiró debajo del camión. Quizás la defensa no fue tan férrea como tú hubieses deseado, Luis, o quizás hasta mi percepción, ¿verdad? Pudo haber sido hasta un poco más fuerte en la defensa, pero no necesariamente lo tiró debajo del camión. Pero es que también es la segunda vez que abordan a la gobernadora con comentarios o la manera actual de Garfer, y recuerdo que es la tercera o cuarta vez. La tercera, mira para allá. Okay. Pues recuerdo la anterior, que ella básicamente dijo: si el general va a estar haciendo esas expresiones, no podemos seguir trabajando juntos. O sea, algo así fue lo que ella dijo. Uh-huh. Y mira, pues no me sorprende que pues luego de esa amonestación pública, pues ella no salga a aguantarle la mano y decir: mira, bendito, denle el chance, vamos a dejar que los procesos corran, le doy el beneficio de la duda, etcétera. Otro lado de esto, que tal vez pueda ayudar a explicar por qué el sindicato hizo lo que hizo, es porque desde el 2017, desde antes, desde el 2014, los convenios colectivos del gobierno central estuvieron sin negociarse. Y eso se volvió a suspender en el 2017, todo producto de la crisis fiscal. Y solo recientemente, hace 2-3 años atrás, creo que se dio luz verde para empezar a negociar convenios nuevos. O sea que también hay muchos ánimos caldeados dentro del sector sindical que representa a los empleados del gobierno central. Y no ayudó mucho la manera en que se implementó el plan de clasificación uniforme. O sea que no me sorprende que esta representante sindical esté prendiendo de medio maniguetazo ahora. No estoy diciendo que esté bien, no estoy avalando que esté radicando querellas en ética gubernamental, cuando normalmente cuando estas cosas pasan, tú lo que haces es que radicas una querella ante, en este caso, la Comisión Apelativa de Servicio Público, diciendo que la otra parte no está negociando de buena fe. Pero si ya se llegó a un acuerdo y a un convenio nuevo, pues mira, pasen la página y para adelante. Eso es lo que los empleados querían, a fin de cuentas. Bueno, yo le digo, ¿verdad? Estas cosas uno las pone en el agregado. Esto no es la primera vez que confronta a la prensa, a la gobernadora, con los problemas que tiene Garfer con alguien, pero sí es la tercera vez que lo tira bajo el trono. Y eso demuestra no solamente lo absurdo de lo que es la querella y el estilo, y como la prensa le da la vuelta. Condenado, palabras soeces, wow, esto es serio, esto es muy serio lo que se está hablando. Y en segundo lugar, la falta de lealtad de la gobernadora y agradecimiento hacia sus subalternos. Si yo tengo gente que está trabajando para mí y yo entiendo que actuaron conforme a mis instrucciones, oiga, yo me peleo como gato boca arriba por la integridad y la credibilidad de mis funcionarios y mis secretarios. Así que en ese contexto, la noticia nos revela varias cosas. No solamente el carácter de Garfer, el carácter de la gobernadora, la falta de lealtad que existe en este gobierno con sus funcionarios, pero más importante aún, la loquera esta de que aquí de cualquier malla sale un ratón y cualquier cosa salen, oye,
forman un escándalo y una cosa horrible. Y esto no va a llegar a ningún lado. Galfer es un militar, Galfer es un hombre íntegro y respeta la ley y respeta los reglamentos. Que sea rudo, que sea duro, que sea militar, por supuesto. Pues ya eso tiene que ver con la idoneidad de poner un militar en un trabajo civil en un país socialista, populista como este, donde cualquier cosa que tú digas será utilizado en tu contra si tú eres un jefe de agencia estadista. Pero esas son las cositas que uno mira y son detallitos. Pero saben que a mí me enseñaron que muchos granitos de arena hacen una montaña. Y eso es parte de nuestro trabajo. Buscarles el patrón, recordarles lo que pasó anteriormente y decir qué nos revela esta noticia. Cuando vengamos, vamos a hablar ahora la gobernadora a la defensiva. Se la pusieron a pujar para arriba. Su propio, probablemente el hombre más allegado a Donald Trump en Puerto Rico, que habla a nombre de Donald Trump y que tiene un doble sombrero, uno político, porque es político, y otro como jefe de agencia federal, con la cuestión del PAN y el WIC. Regresamos. Porque en Puerto Rico la mitad de la población depende de una forma u otra de las ayudas federales. Estamos hablando de casi 2 millones, 1,5 millones por lo menos de puertorriqueños dependen de esto. Y están pendientes a los efectos de este cierre brutal en lo que es la gente más vulnerable. La gobernadora hizo lo correcto, es una emergencia, tratándose de hambre, de alimentos básicos, tratándose de una situación donde quedarán desprovistos muchas, miles de personas que lo que tienen es un salario o cero ingreso, salario muy bajo o cero ingreso. Y ordenó buscar dentro de los ahorros lo que se va a necesitar para pagar, que yo estimo van a ser cerca de $200 millones por 1 o 2 semanas. Estaba encaminado ese proceso hasta que el funcionario Nelson Albino, que fue candidato a senador en algún punto por el PNP, es MAGA, es más trumpista que Trump, y es el director estatal de USDA, de Agricultura Federal, advirtió que esto es muy peligroso y que no va a reembolsar dinero al WIC ni a lo que es el PAN. Jennifer González encima recibe la presión del Partido Popular que le dice demanda a Trump por el PAN. Ustedes saben que demandar a Trump es suicidarse. Trump es vengativo y va a por el que se le pare de frente. La cuestión es que está entre la espada y la pared. Yo nunca había visto fuera de la Junta de Control Fiscal, un funcionario federal, fuera de las páginas oficiales, mandar una orden tanta gente como esta, que viene anyway del secretario de Agricultura Federal y es parte de la estrategia de la Casa Blanca para meter presión sobre los demócratas. Pero esto deja a la gobernadora entre la espada y la pared. Si demanda a Trump, las posibilidades son que pierda la demanda y se gana de enemigo permanente a Trump. Y por otro lado, si saca el dinero y no hay reembolso, la Junta de Control Fiscal se va a poner más potrona. Cójanlo por ahí, que esto es un caso, esto es una noticia bien interesante. Mira, Luis, hoy mismo un grupo de 25 estados gobernados que tienen gobernadores demócratas, demandaron a la administración de Trump precisamente por esto. La gobernadora es republicana. O sea, evidentemente, desde el punto de vista político, no hay conveniencia ni mucho sentido unirse a una coalición de gobernadores demócratas para demandar a la administración Trump, porque eso básicamente implica el suicidio político o el destierro dentro de las filas del Partido Republicano Nacional. Entiéndase, el Partido MAGA, que ese debería ser el nombre hoy día. Ahora bien, estos 50 millones que la administración identificó para temporariamente sufragar los costos del PAN, pues sí, o sea, está eso,
Y la gobernadora, pues muy correctamente, autorizó a que se utilizaran esos fondos porque, oye, casi la mitad de la población de la isla depende de ese programa para poder llenar la canasta de alimentos. Y eso que todavía no estamos hablando de los efectos que eso puede tener en la economía de la isla, o sea, los efectos cascada. No porque la gente se va a morir de hambre, sino porque la gente va a tener que dejar de pagar otras cosas para comprar la comida en ausencia de la ayuda del PAN. O sea, si el gobierno no identifica otros fondos para que el programa continúe sufragado en lo que se reabre el gobierno federal. Sí te puedo decir que a instancias de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Puerto Rico tiene un fondo de reserva de emergencia que se supone que se utilice para desastres naturales, entiéndase algo tipo huracán María, terremotos, etcétera. Pero yo entiendo que, caramba, si todo el mundo, inclusive la juntadura, tiene dos dedos de frente y un poquito de sentido común, si este cierre se continúa prolongando, se debería permitir al gobierno de Puerto Rico a utilizar estos fondos de emergencia para continuar sufragando los costos del PAN. Y esto independientemente de si el Departamento de Agricultura decide darle un reembolso en el futuro o no al gobierno de Puerto Rico. O sea, porque la prioridad número uno de la gobernadora ahora mismo es velar por sus constituyentes. No velar por qué es lo que está pasando en Washington o en Florida o en Connecticut o entre Gavin Newsom y otros gobernadores demócratas y Trump. ¿Okay? O sea que yo entiendo que ella hace lo correcto y hay unos recursos para atender esto, pero son unos recursos lamentablemente finitos. Mira, Luis, mencionaste a Nelson Albino y las expresiones que hizo. ¿Verdad? Yo lo que entiendo en términos políticos de Nelson Albino es que él corrió como un candidato independiente al Senado por acumulación en las elecciones del 2024. Algo así. No recuerdo que haya en algún momento participado en primarias del PNP. Si alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando tiene esa información y me quiere corregir, me la puede enviar, pero no lo recuerdo. Lo que recuerdo es candidato independiente en el 2024. En términos de sus funciones, Nelson Albino, hasta donde yo sé, sí trabaja para el Departamento de Agricultura, pero es el director estatal de una división que no tiene nada que ver con el asunto del SNAP, ¿sabes? Es de desarrollo rural o algo así, y hay otras divisiones del Departamento de Agricultura que son las que... O sea, tú me estás diciendo que él no tiene jurisdicción sobre esto. Para mí no tiene. Por lo que yo he visto. No lo sabía. Yo pensé por lo que yo he visto, él está haciendo unas expresiones, hasta donde yo sé, en su carácter personal. Quizás las está haciendo como funcionario del Departamento de Agricultura, porque sí, entiendo que la directora del Departamento de Agricultura a nivel federal hizo unas expresiones diciendo que en este momento no hay una disposición que establezca que si los gobernadores en sus estados deciden utilizar fondos estatales para cubrir el programa, que luego cuando se llegue a algún acuerdo no se garantiza que se le va a reembolsar ese dinero a los gobernadores. Y eso lo dijo la jefa de Nelson Albino y obviamente esa es la posición, Luis, pero esa es la posición legal en este momento. No, yo creo que nadie tiene duda de que no hay una garantía de que el gobierno federal, tanto el Congreso como cuando pase la resolución al presidente, puedan garantizar en este momento que se va a reembolsar cualquier fondo estatal que se utilice para cubrir esto. Porque es que no existe esa garantía. Y eso es lo que está diciendo la gobernadora también. La gobernadora está diciendo dos cosas. Número uno, ha identificado cierta cantidad de millones, entiendo que son 50, para poder cubrir una semana. Y los ha identificado porque son fondos que son sobrantes del mismo programa, ¿verdad? Y ella dice también, si tengo que ir a buscar dinero de otro programa para, ¿verdad?, buscar y identificar fondos que no se hayan utilizado, fondos de emergencia, que como menciona Fernan, que están en el Departamento de Hacienda, como en una cuenta específica para bregar con cosas que la Junta de Supervisión Fiscal te autorice. Que sí. Uh-huh. Ella dice, bueno, tengo que conseguir la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal, número uno, y número dos, tiene que identificar exactamente y desvestir un santo para vestir a otro.
Yo creo que aquí lo que se tiene que discutir, Luis, es, número uno, en Puerto Rico hay una dependencia por la pobreza que trae el Estado Libre Asociado, que 1.2 millones de personas son beneficiarios del PAN. Cuando tú comparas eso con un estado donde obviamente hay un ingreso per cápita 3 veces mayor que el ingreso per cápita promedio en Puerto Rico, o 4 veces, dependiendo del estado, pues tú al final del día, tú en un estado es 1 de cada 8 personas. Aquí en Puerto Rico es 1 de cada 2 casi. Cuando tú vienes a ver, un 12% de personas en Estados Unidos a nivel nacional son beneficiarios y en Puerto Rico es más del 40%. Porque esa es la desigualdad que te trae ser un territorio de los Estados Unidos y no un estado con sus poderes plenos. Y por eso es que la gobernadora no se puede poner, como quiere que caiga el Partido Popular, a caer en un juego de demandar a Trump, que al final del día una demanda contra Trump no va para ningún lado, porque esto es un asunto que está en el Congreso de los Estados Unidos, que se tienen que poner los demócratas y los republicanos de acuerdo en el Senado y en la Cámara de Representantes para aprobar una resolución para que el presupuesto pueda entrar en vigor. ¿Qué puede hacer Donald Trump en este momento? Pero tiempo, o sea, cada vez que hay un presidente demócrata en poder, por lo menos desde Obama para acá, los procuradores generales, o más bien los secretarios de justicia de los estados republicanos demandaban a la administración Obama o a la administración Biden después, cada vez que se hacía algo relacionado, por ejemplo, con la inmigración, con lo que ellos no estaban de acuerdo, y esas cosas llegaron a la Corte Suprema. Yo creo que esto es un asunto adicional que puede llegar a la Corte Suprema, porque el meollo del asunto, por lo menos de la demanda que presentaron los estados demócratas hoy, es que supuestamente hay 6 billones en fondos que ya están aprobados. Se aprobaron una resolución, creo que fue en marzo o en abril de este año por el Congreso, para evitar un cierre en ese entonces, para por si acaso no se llegaba a un acuerdo posteriormente y se volvía a cerrar el gobierno. Bueno, se cerrara el gobierno, punto. Pues el programa SNAP, en este caso, no es el PAN, SNAP, un programa relacionado, continuara teniendo fondos. Y ese es el problema, o sea, de que la acusación del lado de los demócratas es, oye, espérate, pero los chavos están, esto no tiene que parar de fluir el 1 de noviembre. Que, o sea, lo que están acusando a los republicanos los chavos es que el gobierno federal funciona con un déficit de trillones de dólares cada año. Ya tienen esa partida aprobada, y eso era precisamente en caso de que pararan de fluir los fondos por un cierre futuro. O sea que los chavos están, lo que pasa es que Trump los está aguantando para meterle presión a los demócratas para que, oye, apruebe o consientan o se echen a un lado y se apruebe la resolución continua para revelar el gobierno. Eso es lo que se está alegando allá. Ven acá, y Pablo José, nuestro único representante en Washington, ¿qué está haciendo en el Congreso para lograr aquí alguno? Para lograr algo aquí. Él está en televisión que se acabe, vivo, que Jennifer González, local. Él está pidiendo que Jennifer González termine ya con el cierre, que demande a todo el mundo y se acabó. Sí, pero es que él es el único representante en el Congreso donde está precisamente el tranque. No, pero él no vale para poner para abajo. ¿Con quién él ha hablado? ¿Con quién él a quién él ha cabildeado? Tú sabes, ¿qué ha hecho? ¿Alguien le ha preguntado a Pablo José qué ha hecho? Mira, ustedes saben lo que es un cero a la izquierda, ¿verdad? ¿Ustedes habían visto un huevito a la izquierda? Eso es lo que tiene el mismo shape de un cero, más o menos. Eso es más o menos. Un huevito a la izquierda. No. O sea, son tan infantiles y se creen que la gente que los pueden engañar. Mire, Jennifer González tiene la capacidad de acabar con el cierre de Mr. Trump y el cierre republicano, como tiene usted la capacidad de construir un cohete y llegar a la luna. Ninguna. O sea, estos son cosas sencillas. Demandar a Trump, eso es lo que ellos quieren. Y encima de eso, tiene un problema. Y el problema es que le están velando. Maga la está velando, Nelson Albino la está velando y le está metiendo. Yo no había visto jamás un funcionario menor federal meterse en un asunto como este y restarle autoridad a una republicana que es de Trump para todos los efectos prácticos. Obviamente no es maga y tiene que manejar y hacer política para tener éxito en un país que es socialista y populista. Y bueno, pues esa es la que hay. Y encima de eso, vamos a dejarnos bobería.
es una causa noble, es una causa necesaria. ¿Qué quiere? ¿Que se queden sin hambre la gente? ¿Que se quede con hambre la gente? ¿Que se queden sin leche los bebés? Vamos, vamos, hay que tener un poquito de solidaridad puertorriqueña, solidaridad humana, ni tan siquiera puertorriqueña. Lo que pasa es que Nelson Albino no pinta nada en términos de si hay un reembolso federal o no aquí por los fondos que utiliza la gobernadora, Luis. O sea, él simplemente está diciendo, él está estableciendo lo que es la política de los republicanos en este momento, que es decirle a todos los gobernadores republicanos, hey, si ustedes utilizan, bueno, y a los demócratas también, porque Sí, ese es el punto de lo que está diciendo Trump. Eso no deja de poner en una posición incómoda a la gobernadora. La gobernadora no le tiene que hacer nada de caso a Nelson Albino. Al final del día, como quiera, a mí no me parece que la gobernadora ni esté dispuesta a demandar, ni esté esperando que si ella utiliza fondos estatales haya un reembolso automático. Obviamente, si ella lo utiliza, ella va a rogar, ¿verdad?, de que ese en algún momento llegue a un acuerdo y le reembolsen lo que utilizó. Pero ella sabe, y así lo mismo lo ha establecido, de que no tiene una garantía en este momento de que si utiliza dinero estatal se lo van a reembolsar. Y ella lo sabe, y lo dijo. Así que, para mí, lo que dijo Nelson Albino, ni fu ni fa, no tiene ningún impacto, y no creo que deba tener ningún impacto en la decisión que vaya a tomar Jennifer González. Yo creo que Jennifer González, antes de que Nelson Albino dijera lo que dijo, ya estaba muy consciente de lo que estaba pasando. La pone en una posición difícil. Es lo que estoy diciendo. Políticamente, yo no estoy diciendo que la gobernadora va a echar para atrás. Ahora, recuerden, esto hace más difícil el que la Junta apruebe una erogación de fondos que no va a tener reembolso. O sea, se la pone más difícil. Sí, pero es que esto no es meramente para la gobernadora, es para la gente que esté esperando esa ayudita que sirva como puente en lo que se resuelve el problema del cierre. Es que precisamente para eso son los fondos de emergencia. La cuestión es que la Junta diga que sí. Y eso ya ese tira y jala le corresponde a la gobernadora y a quienes la ayudan a manejar la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es todo. Pero por lo menos yo creo que ya ella está clara con la decisión. Políticamente hablando, o sea, vamos a ponernos prácticos, o sea, más allá de la cuestión humana, la solidaridad que tiene que tener un gobernador con su pueblo y que ella está demostrando al estar buscando estas alternativas para continuar sufragando un programa que es esencial para la mitad de la población. Más allá de eso, políticamente hablando, en lo práctico, es que es lo que tiene que hacer. O sea, porque recuerda, mira, miren la diferencia. En un estado republicano dominante, como es Florida, el que se quedó sin WIC y el que se quedó sin pan, le importa un bledo a la prensa, al establishment, lo que hay. Aquí es cada cual a lo suyo. En un estado populista socialista como es Puerto Rico, si tú no provees la ayuda, automáticamente el público va a decir, va para allá que gobernadora más mala. No nos brindó una mano cuando necesitábamos comer. Me dejó sin comer. ¿Vieron dónde está el chantaje? ¿Dónde está la extorsión de esto? Bueno, y es peor por nuestra condición de territorio también. Claro. Porque gracias a la pobreza que hay en Puerto Rico, sobre 1.2 millones de beneficiarios dependen de ese programa y son parte de ese programa. Versus en la Florida, yo no sé los números de la Florida, pero los números a nivel nacional es un 12%, Luis. Más o menos, es igual. Pues, es igual. Un 12% versus un 40 y pico por ciento. DeSantis inmediatamente dijo, está cejado, no se puede pagar, aquí no esperen de mi maíz ni un grano. Entonces, es la diferencia de cultura y la diferencia de lo que es el juego político interno. Pero también DeSantis es el gobernador de un estado con todos los poderes plenipotenciarios que tiene un estado y con la certeza económica y a nivel política que te da ser un estado versus ser un territorio. Por eso es que hay un movimiento económico mucho más grande a nivel de la Florida de lo que hay en Puerto Rico. Así que sí,
Ron DeSantis se puede dar ese lujo. Ron DeSantis también, cuando azotaron los huracanes a la Florida, utilizó fondos estatales rápidamente para hacer los programas para hacer los proyectos de reconstrucción sin esperar por FEMA. ¿Por qué? Bueno, pues es que ¿Por qué? Porque tenía los fondos para hacerlo. Porque gracias a cómo se mueve la economía en un estado, tenía la capacidad de poder hacerlo y no pasarle como le pasó a Puerto Rico, que tenía que esperar. Contigo. Pero la gobernadora podrá tener los fondos para hacerlo sin reembolso, pero necesita la gobernadora no tiene los fondos para hacerlo sin reembolso. Ese es el problema. La gobernadora está ahora mismo operando un presupuesto. Está operando un presupuesto que está ya limitado por la verdad, por la economía que tiene Puerto Rico, limitada, y que al final del día tiene excesos y tiene fondos que se han podido establecer en un fondo de emergencia que está sujeto totalmente a que la Junta de Supervisión Fiscal te lo deje utilizar. Y la otra historia detrás de esta historia es que la gobernadora y Fonalleda y los republicanos locales no tienen total control absoluto y pulso en Casablanca. Que esto lo corren los maguistas. Los puertorriqueños maguistas, que son trompistas, son los que en cierto sentido van a ir amarrando más esto. Y desgraciadamente es menos el poder que tienen, al punto de que Nelson Albino se juega la jugada magistral de ponerla y montarla en la crucijada, ¿verdad? Y ponerla en 3 y 2. Y eso demuestra una gran debilidad de parte del empuje republicano en Casablanca, que es otra historia que no se ha discutido. Pero ahí vamos. Vamos a la próxima noticia que quiero que ustedes me comenten, y es Luma dice hoy que primero el contrato es el contrato y lo eximieron de reembolsar los enseres. Yo he estado cotejando, que yo sepa, en Estados Unidos no hay una sola firma de energía o empresa de energía que tiene que pagar enseres dañados por fluctuaciones o bajones de luz. Lo que se hace aquí, lo que hace OUC o lo que hace Duke Energy o lo que hace FPL, es que básicamente ellos te venden un seguro de una empresa, de una aseguradora, que creo vale 5 o 6 pesos al mes, por si acaso, como las fluctuaciones son tan bajas, y tú lo compras, y entonces si se te daña un enser, tú puedes hacer el reclamo. Claro, tienes que probar que el enser se dañó no por mal uso o abuso, sino que hubo un bajón y que a causa de ese bajón se fue a justa. Esto va a ir ahora al Supremo, está certificado, pero Luma lo que dice es, sabe que como esto es un sobrecosto que no estaba contemplado ni presupuestado ni contratado, todo lo que yo facture, que lo facturo para energía eléctrica, no es para mí, es energía eléctrica que tiene, va a tener que ser añadido como un costo adicional. Ustedes trabajen con esa. Bueno, y esa es la posición que se espera tener de una compañía que está operando la cacharra esa que tenemos de sistema eléctrico, pues, con ánimo de lucro. O sea, tú perdóname, pero Luma no es una hermanita de la caridad. O sea, si cualquier cosa que afecte el bottom line de las ganancias de Luma lo va a cuestionar. Yo no espero menos. O sea, yo entiendo que la posición o el pleito que radicó el DACO responde a una queja que se viene discutiendo hace varios años, yo creo que más de un cuatrenio, de los enseres dañados por las fluctuaciones de energía eléctrica y que algo se tenía que hacer, etcétera. Y pues mira, oye, los contratos son la ley entre las partes. Para el público que no conozca un poquito el tema, así es como lo ven los tribunales. Los contratos son válidos siempre y cuando no vayan contra la ley, la moral y el orden público. Si el Tribunal Supremo determina que ese contrato de Luma no viola ninguno de esos principios, yo creo que la solución correcta, la decisión correcta debe ser que se valide la cláusula de que exime a Luma de tener que hacer ese pago.
Oye, pero nada exime a la Autoridad de Energía Eléctrica de tener que responder por eso, porque ella es la dueña de la red eléctrica como tal. O sea que yo creo que en este asunto, esto es un problema de somebody's barking at the wrong tree. O sea, se está reclamando contra la persona incorrecta. A fin de cuentas, el que responde, oye, puede responder el que conduce el carro y causa el accidente, pero también responde el dueño. Y no se está hablando de cuál es la responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica para responder por los enseres dañados de la gente. Ellos son, a fin de cuentas, los que reciben el dinero que Luma recauda. Mira, bueno, esto es un tostón que tiene el Supremo, obviamente. Nuevamente, esto es una causa populista simpatiquísima. ¿Por qué? Porque las interrupciones y las bajas del voltaje son tan grandes en Puerto Rico y tan numerosas. Pero el problema es, si fue por causa de un bajón eléctrico, ¿cómo lo probamos? ¿Ok? ¿Cómo lo vemos? ¿Quién lo maneja? ¿Y qué pasó si en vez de ser un problema en la regulación o la modulación del voltaje, fue un problema de un apagón, de un sopetazo en una planta de Genera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hay? Son preguntas fundamentales. ¿Cómo se prueba? ¿Qué procedimiento administrativo se va a hacer interno para que el que reclama tenga su día en corte? ¿Cuántos abogados necesito? ¿Cuánto más va a ser administrar esto? O sea, esto no es sacudir y seguir caminando. ¿tenemos tiempo? Sí, claro. Ok. Es una causa simpática porque era un derecho que tenían los consumidores y que luego de que se firme el contrato de Luma se les quita, ¿verdad? Y el negociado de energía le da básicamente un waiver a Luma de que no va a tener que responder por ningún daño que causen los apagones en Puerto Rico. Pues bien, el DACO viene y dice ese waiver que se le dio que le dio el negociado de energía utilizando el contrato, pues va en contra de la Constitución, de la ley, bla, bla, bla. Así que ese waiver le estoy pidiendo al tribunal que lo elimine y que a tenor con el contrato se declare que Luma tiene que cubrir, ¿verdad? Esos daños. Luma viene y se va para el Tribunal Federal y dice, no, aquí la jurisdicción la tiene el Tribunal Federal. Ayer lo que ocurrió fue que la juez Swain dijo, no, yo no tengo la jurisdicción aquí, la jurisdicción la tienen los tribunales estatales, y hizo unas otras expresiones, ¿verdad? Más sustantivas en cuanto a que Luma podría potencialmente sí tener responsabilidad si es negligente en el descargo de sus funciones y, ¿verdad? Y bajo algunas circunstancias específicas. Pero ahora regresa al Tribunal Supremo de Puerto Rico y le tocará al Tribunal Supremo de Puerto Rico determinar. Aquí lo que pasa, Luis, es que hay unas cláusulas en el contrato de Luma que establecen que la Autoridad de Energía Eléctrica les da básicamente lo que se llama un indemnity clause, que es que ustedes no tienen que responder por esto, pero hace unos disclaimers de que si son negligentes, pues sí podrían responder. Aquí el problema es que, como dice ¿Y cómo tú usted, pruebas la negligencia? Bueno, y el problema va a ser para que el reclamo tenga éxito. Claro, obviamente cada proceso de esto que se llevó a cabo antes del contrato de Luma, les exigían que tenían que llevar peritos y todas esas cosas. No son casos fáciles de probar. Obviamente, eso pues, páralo ahí. Vamos a ir parte. O sea, cada reclamación de ser esto permisible, ¿verdad? Cada reclamación va a conllevar un procedimiento cuasi administrativo de evidencia, ¿cierto o falso? Correcto. Y prueba. Claro. ¿Ok? Para darle el due process al cliente, que es el que tiene, y a la autoridad para que se defienda, porque aquí es la autoridad, no es Luma, ¿ok? Y esto puede tomar, vamos a ver, si yo mal no recuerdo, la última vez que yo vi más o menos reclamo, un número, y no me acuerdo cuántos años atrás fue como 2000 o 3000. 2000 o 3000.
estamos hablando de un montón de casos, ¿ok? Que tú tienes que asignar un oficial examinador. Eso conlleva erogación de costos, conlleva dinero, ¿ok? Porque tienes que establecer toda una división administrativa encargada de las querellas y de los reclamos. Y en ese contexto es como self-insured, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica sería self-insured. Lo segundo es, yo no he visto un estudio actuarial que no estaba contemplado en las negociaciones originales del contrato, de cuánto costaría, cuánto es el estimado de mantener ese tinglado administrativo junto con el pago de las reclamaciones, más los intereses y recargos, más si hay que apelar, ¿cuál es el proceso apelativo? ¿Y dónde se iría? Entiendo si que se había va en un revisión. reglamento antes de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el cual eso se establecía el proceso. La realidad es que no sé bajo Luma, ¿verdad? Qué tipo de proceso se va a llevar a cabo, pero ahí vas a llegar al otro asunto que va a ser cuando se haga una determinación si hubo negligencia de Luma o no hubo, pues ahí va a haber una pelea entre quién tiene que pagar, si tiene que pagar Luma o tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica. Si tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica, pues Luma estaría entonces en lo correcto de que el consumidor es el que va a terminar pagando todas esas reclamaciones. Si el DACO está correcto de que Luma ha sido negligente o que, ¿verdad? Si es negligente, pues le toca a Luma cubrir los gastos con lo que ya recibe del gobierno, o sea, del fee que le paga el gobierno, pues él tendría Luma que entonces sacar de ese fee, que ya es fijo, y que no representaría entonces un costo adicional para el consumidor, pues de lo que es la ganancia de Luma, de ahí tendrían que sacar el dinero para pagar. Pero eso obviamente, yo no sé si el Supremo va a entrar en eso, porque el Supremo quizás lo único que tendría que decir para disponerle el caso, no he leído todos los briefs de ese asunto, pero quizás el Supremo lo único que va a entrar es si la cláusula que exime a Luma de toda responsabilidad que hizo el negociado de energía es válida o no, y con eso entonces dice, bueno, regresamos al status quo antes, a lo que había antes, breguen con eso, y Luma no está totalmente indemnizado aquí y podría tener responsabilidad. Oye. Pero entrar así, ¿cuándo es que Luma va a responder? ¿Cuándo es que no? Yo no sé si en esta etapa el Supremo va a entrar a eso. Mira, desde el punto de política pública, y voy rápido porque ya tenemos que ir a la pausa, es peligroso darle la razón al gobierno de Puerto Rico y al DACO, más ahora que se está hablando de mayor privatización y mayor cantidad de alianzas público-privadas. Porque si tú le mandas un mensaje, o sea, si tú dices cualquier indemnity, o sea, cualquier cláusula que te releva a ti de responsabilidad de operador privado por daños que sufre el público a raíz del sistema que tú estés operando, eso no vale. Dile adiós a la fila de gente que no son muchos, lo que pasa es que van a querer meterse a hacer negocio con el gobierno. El contrato sí establece que cuando es negligente, cuando hay gross negligence o willful misconduct o lo que sea, sí. Sí, o sea, sí responde Luma. Lo que pasa es que Luma después se fue y buscaron por otra cláusula del contrato que el negociador de energía les diera un blanket, un waiver que los cubriera de todo. O sea, que hay unas cláusulas del contrato ahí que chocan una con otra. Oye, si el DACO tiene razón, y yo creo por lo que he leído que tiene buena probabilidad de prevalecer, pues al final del día lo único que se va a establecer es que Luma no tiene una bueno, tengo que hacer la pausa. Inmunidad total. Cuando vengamos, regresamos con más de las noticias de hoy. Una noticia que está rompiendo ahora mismo la da la ABC. El speaker cameral Mike Johnson señaló que no hay manera que el presidente Trump pueda aspirar a un tercer término. Dijo que el historial legislativo y el historial, el récord del debate de la cláusula de la enmienda 22 que prohíbe que cualquier persona sea electa más de 2 veces es demasiado de claro, y que él no ve hoja de ruta sobre eso, y que él lo ha hablado con el presidente y que han coincidido. Así que eso me parece a mí que es, de hecho, el presidente jugó con eso, pero en realidad fue Steve Bannon
el que tiró la idea. Que no es Ok. abogado, by the way. Mira, para mí Mike Johnson está en lo correcto. Yo creo que siempre he pensado que esto pues, es quizás un troleo de Trump en el sentido de pues no es descartarlo para no quizás para que los demócratas quizás se vuelvan más locos discutiéndolo, etcétera. Pero yo no pensaría que sus asesores seriamente le pudiesen establecer que había una hoja de ruta para eso. Pero sí me había preocupado porque había hecho expresiones más fuertes en este fin de semana, diciendo como que él no iba, que él veía una ruta y que él no iba a ser vicepresidente y yo no sé qué. Y yo creo que ya ahí está entrando como que en un territorio que estoy seguro que Mike Johnson, que es mucho más serio en ese sentido, que no es un troll al nivel que es Donald Trump, que obviamente a Donald Trump le funciona para muchas cosas, que haya salido y haya dicho esto, pues mira, yo estoy de acuerdo con Mike Johnson. Yo creo que esto también debería ya dejarse y establecer de una vez y por todas, ¿verdad? Que eso no es algo que va a suceder o que Trump esté contemplando. Y me parecería que yo no veo, a pesar de que el Tribunal Supremo está, ¿verdad?, controlado por jueces que fueron nombrados por el Partido Republicano y que muchos de ellos fueron nombrados por Trump, no me parecería que hay una hoja de ruta para que eso llegue a algún caso al Supremo y el Supremo lo valide. Fernán, Eso fue lo que hizo. esto es un no-brainer, ¿verdad? Sí, pues, o sea, todo el que cogió derecho constitucional, o no fue que la clase de derecho constitucional pasó por él y se llama abogado hoy día, ¿sabe? Que la 12ª enmienda prohíbe eso, plain and simple. ¿Por qué? Porque no se quería una repetición de 4 términos de un Roosevelt, que, oye, por tener 4 términos, hizo unos cambios tan profundos en la política y en el gobierno federal que hasta el sol de hoy estamos bregando con los resultados de eso, que es el gobierno administrativo, que ha causado problemas con los republicanos y a veces lo odiamos, a veces lo queremos. Pero de todos modos, esto que se hablaba de que Trump fuera vicepresidente fue lo mismo que hizo Putin en el 2008. Hay un precedente, Putin lo hizo. Dmitry Medvedev, después de que Putin fue electo 2 veces a presidente de Rusia, y que conste, la constitución rusa en ese entonces tenía bastantes semejanzas a las estadounidenses, ha cambiado desde ese entonces, pues no podía correr un tercer término, así que para hacerlo lucir legal, él se convirtió en el primer ministro de Rusia, que es como un vicepresidente, vamos a ponerlo así, y Medvedev fue el presidente, y cuando era necesario, Putin lo revocaba públicamente, o sea, su subalterno lo revocaba. O sea que, la discusión tal vez era un troleo, pero yo creo que las palabras importan y hay algunas cosas que cuando tú ocupas una posición de liderato como presidente del país más poderoso del mundo y más influyente del mundo, tú tienes que referirte con respeto a los procesos y no puedes usarlo para trolearlo, pero aproximadamente 30% de la población de los Estados Unidos no está de acuerdo conmigo y varias personas que apoyan al presidente Trump tampoco. Bueno, vamos a ir a otra nota porque tenemos muchas. Los expertos militares anticipan que este estado de alerta continua del bloque, lo que se llama, ¿verdad?, de ataque en el Caribe no puede continuar indefinidamente. No se puede mantener activado un grupo de combate indefinidamente por el costo, se afecta la moral, la credibilidad. El costo es demasiado alto, la movilización requiere acción y combate. Así que están esperando. Esa historia que está en el Nuevo Día hoy en la página 9, hay que juntarla con la del vocero en la página 4, la entrevista a Joseph González, preocupado porque la vasta mayoría de los asesinatos que se dieron este mes son de jovencitos, o sea, niños, prácticamente 16, 17 años, menores de 23 años. Y esto, imagínense, son 34 en este mes, de los cuales menores son 16 de 23. Multiplique eso por año, estamos hablando fácilmente, cerca de 180 o 200 hijos nuestros mueren en los puntos de droga para enriquecer a los narcodictadores asesinos de Colombia y de Venezuela. Y en algún punto esto tiene que parir. Y los expertos militares están anticipando
acción muy pronto, probablemente cuando Trump regrese de sus cumbres en Asia, que sería este fin de semana. ¿Qué ustedes creen? Mira, Luis, siguen saliendo noticias de cómo cuál es el efecto del narcotráfico en Puerto Rico. Y esta estadística de este mes de octubre, pues ciertamente choca, ¿verdad? O sea, que 16 de los 34 asesinatos registrados en este mes son de menores de 23 años. O sea, 23 años o menos. Muchos de ellos, también 5 de ellos, tenían entre 16 y 17 años. Y obviamente pues todos estos asesinatos, hasta donde yo tengo entendido, son ligados al narcotráfico, ¿verdad? Ya sea la guerra de gangas por el narcotráfico o en términos de la distribución de la droga y todo eso. Así que es un efecto directo y qué bueno que se siga discutiendo el efecto que tiene una narcodictadura como Venezuela y el narcodictador Nicolás Maduro en Puerto Rico, en nuestros jóvenes, obviamente en todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿verdad? La sociedad puertorriqueña. Y obviamente este asunto de la militarización, que yo he estado de acuerdo con esta nueva política del gobierno federal de ya tratar este asunto de la droga como un asunto como lo han declarar a estas organizaciones como terroristas foráneos y que están buscando desestabilizar lo que es los Estados Unidos. Y yo creo que sí, si bien es cierto que no puede durar un año, todavía yo creo que hay algún tipo de espacio para que todavía se puedan hacer acciones y ver, ¿verdad? Si en algún momento logran que el propio pueblo venezolano también entregue al narcodictador de Nicolás Maduro. Yo me imagino que es que no hay manera. Tú no puedes mantener un grupo de combate de ese tamaño con 10.000 tropas apostadas entre Puerto Rico y islas del Caribe y tener aviones, submarinos, un portaaviones. Tarde o temprano va a haber acción. ¿Qué es lo que hay? Yo no sé, pero esperen que haya acción en cuanto a eso. Y de nuevo, la historia no es casualidad que esto se dé en el momento en que Joseph González, que obviamente es parte de la seguridad nacional por ser agente del FBI y fue jefe del FBI por mucho tiempo, nos está diciendo Joseph González, ¿sabes qué? Nos están matando a nuestros hijos. Es sangre puertorriqueña y la guerra no la empezó Puerto Rico ni Estados Unidos. La guerra la empezaron los narcorregímenes de Venezuela y Colombia y las narcogangas que ellos dirigen. Bueno, interesante. Yo sé que eso te va a gustar, Zambrana. Si nos vamos al Génesis, al primer capítulo de la Biblia del narcotráfico, estos problemas empiezan en Colombia y a través de unas gangas pequeñas que eventualmente se convirtieron en los supercarteles en los años 80 y 90, Medellín, Cali, etcétera, y según han ido subiendo, los han ido descabezando, en parte gracias a la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia, bajo pues presidencias que han sido más amistosas, o sea, que han tenido relaciones más amistosas con los Estados Unidos, no pues una presidencia de izquierda populista como la de Petro, que pues obviamente echó por la borda esa colaboración. Pero aquí el problema estriba en la producción que se centra entre Colombia, Perú y Bolivia. Nuevamente, Venezuela es un punto de paso que obviamente se beneficia económicamente de esto por la información que ya conocemos, que es pública. O sea, no es que Nicolás Maduro tenga las manos limpias, ni el alto mando militar venezolano, ni la inteligencia venezolana. Ellos son cómplices de esto. Pero lo cierto es que solamente el 8% de las drogas, o de la cocaína más bien, que llega a América del Norte, se mueve a través del Caribe, el 74% a través del Pacífico y el resto pues por otras rutas. Lo cual me lleva a cuestionar cuál es en realidad el objetivo de la movilización militar y qué es lo que está detrás de un posible empuje para un cambio de régimen en Venezuela. O sea, porque hay varios regímenes que representan una desestabilización y un peligro para los Estados Unidos alrededor del mundo. Pero ¿por qué Venezuela? Yo no estoy convencido que es solamente porque el presidente es un narcotraficante dictador.
Yo creo que hay algo más detrás de eso, porque si fuera por dictadores y narcotraficantes, hay un montón regados por todo el planeta. O sea que yo todavía no entiendo cuál es el endgame de los Estados Unidos con la movilización. La movilización viene en un momento difícil, con un gobierno federal cerrado, las tropas no están cobrando. Eso definitivamente afecta la moral, o sea, una movilización prolongada sin toma de acción alguna, una resolución del conflicto, que tú lo mencionaste ahorita, y se agrava por lo del cierre del gobierno federal. Pero yo todavía no entiendo qué es lo que está pasando aquí y no estoy convencido de que sea simple y sencillamente que el objetivo sea tumbar a Maduro meramente porque él es un dictador y un narcotraficante. Hay algo más ahí que no estamos viendo todavía y no lo conocemos. Bueno, hay una cosa que es claro. Quien lleva vamos a poner, el armador de toda esta política no es Donald Trump. El armador de toda esta política es Marco Rubio, que tiene extremo interés en Latinoamérica, por ser cubano americano, y segundo, porque sabe los abusos de estos regímenes. Y obviamente Trump se la compró completita. ¿Cómo eso se traduce en una estrategia militar, político-militar? Yo no sé. Yo no sé cuán aferrado va a estar al poder. Yo creo que Estados Unidos parte de la premisa que Maduro cae rápido, que lo liquidan los propios suyos y que terminará como el duce Mussolini y Clara Petacci guindados de un palo, o huyendo hacia Irán o hacia Rusia, hacia donde lo protejan. Creo que eso es parte del drama que vamos a ver en las próximas semanas. Fíjense que hay otro tema relacionado en las noticias hoy, y es que llevan 2 días el grupo La Jornada Se Acabaron las Promesas, que son un grupo comunista, activista, independentista, que ha estado pues bien activo en toda esta cuestión de las protestas, diciendo que el FBI y la policía de Puerto Rico los tiene acosados, los tiene carpeteados como terroristas domésticos. Esto es bien raro, que alguien, un grupo que sea una ONG, se automáticamente vaya a denunciar que los vigilan. Cuando el río suena, ya ustedes saben lo que hay. ¿Qué pasó? Pero esto no lo discutimos hace como 2 o 3 semanas. Llevan con la vaina. Porque Por eso te digo, es la insistencia. Porque esto mismo la prensa lo vuelve a cubrir esta semana. Porque le conviene a la prensa. Sí, ya esto es algo que había salido y se había discutido, y en realidad no ha cambiado, no hay información nueva ni mucho menos en lo que vi, en el artículo que vi, ni se ha revelado documentación específica ni nada. Todavía es la especulación de que en una reunión en algún momento hace años, cuando se estaba discutiendo las protestas que hubo en Puerto Rico, que algunas de ellas sí fueron violentas y que esta jornada Se Acabaron las Promesas, este grupo participó en esas protestas, y que en algún momento en el 2017 hasta en una de estas protestas le trataron de incendiar el edificio del Banco Popular en Atorrey y todo aquello. Pues obviamente ¿qué pretenden? Que las autoridades estatales y federales no discutan si hay una organización que está envuelta y podría tener algún motivo ulterior o podría estar llevando a cabo acciones violentas en ese sentido. Yo no he visto, más allá de que en los propios artículos dicen que la información que tienen es que se discutió el nombre de la asociación en una de estas reuniones. No hay evidencia de que aquí se les está carpeteando, de que se les haya abierto investigaciones a miembros de ese grupo, se les haya interceptado teléfonos sin causa probable, ni nada de esas cosas. O sea, no estamos hablando aquí de nada de eso, solamente estamos hablando de que hay una información de que en una reunión de agencias de ley y orden se discutieron esos casos de esas protestas. Ya está. Sí, eso es todo. Mira, si frente a tu casa se paran unas personas vestidas de negro, con las banderas de Puerto Rico en negro, y están gritando en dirección a tu propiedad, Y cubierto, con la cara cubierta. algunos de ellos encapuchados, etcétera,
¿tú te crees que o sea, si están frente a ti y resulta que tu casa es de donde trabaja una agencia de ley y orden, como por ejemplo el FBI, que tiene su edificio en el campus del Tribunal Federal, está pegado? ¿Tú te crees que ellos pues, no van a hacer una investigación de seguridad de si estas manifestaciones representan o no una amenaza? O sea, eso es normal. Y cualquier persona que no sea un agente de ley y orden, que tenga a alguien frente a la casa con frecuencia, vestido de negro, encapuchado, gritando, no se va a quedar cruzado de brazos, mira, ahí está de nuevo, o sea, va a averiguar quién es esa persona y qué es lo que está haciendo ahí. O sea que yo no veo nada siniestro con eso. Y además, las agencias federales tienen una serie de prioridades que hasta a los agentes del FBI los tienen haciendo redadas de inmigración hoy día. O sea que no hay como que mucho tiempo para estar, entre comillas, carpeteando a la gente que piensa distinto. Salvo, pues, obviamente, cuando ya representan de por sí una amenaza y hay algo concreto sobre lo cual, una inteligencia sobre la cual estas agencias pueden actuar o deben actuar. Que eso es lo que se espera que hagan. Bueno, eso, todas están hilvanadas. Algún día vamos a saber la verdad sobre estos temas. Nosotros lo que hacemos es seguir los patrones y darle a ustedes y juntarle las noticias como son. Gracias a Javier y gracias a Fernando. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Estamos nuevamente con ustedes mañana a las 5 de la tarde en otra edición de La Mirilla.